Buenos días, mi estimado don Roberto. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo está usted? Muy bien, Renato, un gusto estar con usted en este importante foro de Frente a Frente. Y teníamos ya pues mucho tiempo de no venir. Sí. Hoy que es prácticamente mi último día en mi gestión como presidente del Registro Nacional de las Personas, mire qué buena actividad estamos haciendo hoy. No es que se va del RNP, no, él sigue siendo parte fundamental del RNP, pero como ahí se rotan la presidencia, hoy termina la presidencia de don Roberto Rivera. Roberto Brevé. Yo creo que nosotros somos generacionales de un buen amigo que murió hace 25 años, don Roberto Gustavo Rivera, gran periodista deportivo, de los periodistas de antes, con la libreta, Roberto G. Rivera, ¿se acuerda de él? Sí, claro, mucho. Cuando yo ingresé a los deportes en 1979, ya era toda una figura don Roberto G. Rivera, con Mariano Perdomo Vallecillo y toda aquella gente del periodismo escrito. Y me acordé de don Roberto Rivera, me acordé de un buen amigo mío que murió hace décadas. No estoy tan joven como Oscar Rivera, a propósito de los Rivera, ¿ves? Sí. No estoy tan joven. Tú no escuchaste mencionar ese nombre, ¿verdad? No. Que tú sos ya de los 90 y 2000. A saber si eres familia de él. Roberto G. Rivera. La ruta de la genealogía en Honduras la hemos hecho en el RNP y somos una sola mata en Honduras, así que gracias, Renato, por invitarnos. Siempre para nosotros es tan importante acompañar estos foros de la mañana, tener la posibilidad de trasladar al pueblo hondureño esta información fresca, y también llegar como pleno es importante para canalizar al pueblo hondureño la información. Y don Rolando Catán, ¿cómo se siente? Porque él es el que asume la presidencia del Registro Nacional de las Personas a partir de este miércoles. ¿Cómo te sientes, Rolando? Muy bien, buenos días, Renato, buenos días, pueblo hondureño. Muy optimista con esa sensación ya como pleno del deber cumplido. Nosotros hemos logrado documentar a todos los hondureños, hacer que aquellos problemas del pasado parezcan fantasmas, ¿te acuerdas? Las identidades manejadas por caudillos, así como naipes, o que parecían tiradas. Aparecían 30.000 identidades, por el acto de en medio. O que no habían materiales. Yo creo que la preparación, el poderse programar para cada uno de los eventos. Tenemos 400.000 plásticos en camino aéreo. Los ciudadanos pueden ir a sacar sus documentos gratis, con kioscos para dárselos en 3 días. Así que son muchísimas cosas positivas las que voy a poder cosechar en esta gestión, además de algunos puntos muy importantes que tendremos más allá de la parte electoral, que nosotros siempre insistimos mucho en que es importante, pero la labor del Registro Nacional de las Personas excede a lo electoral. ¿Te acuerdas cuando los activistas de los partidos políticos iban a recoger los bultos de identidades? Liberales a recoger la de los nacionalistas y a la inversa, nacionalistas a recoger la de los liberales para que se quedaran sin voto. Claro, el RNP era un ring y nosotros lo que hicimos es tratar de eliminar cada una de las arenas. Se los digo con sinceridad, desde mi perspectiva de la verdad. Son los que mejor han trabajado en el Registro Nacional de las Personas y de manera integral. Que han tenido disensos, probablemente, lo más seguro es que los han tenido. Que han habido momentos álgidos de tensión entre ellos, seguramente. ¿Qué actividad del ser humano no implica diferencias? Que se han dejado de hablar por unos días, posiblemente se dejaron de hablar por días y semanas. Que miraba Rolando Catán reunido a Oscar Rivera con Roberto Brevé y comenzaba a tener sus sospechas, o a la inversa. Roberto Brevé reunido con Oscar Rivera, ya comenzaba Rolando con algunas sospechas. Aquí ya estoy elucubrando yo, pero es inherente al ser humano todo esto. Es que a mí me han dicho muchas veces, es que ahí pasa Marlon Ochoa reunido con Ana Paola Hall y la otra pasa allá y
Vienen los chismes, ¿verdad? Vienen los chismes. No, que ahora ya están Ana Paola y Cosette López ahí reunidas y Marlon es el que sospecha que están armando un tamal. Cosas inherentes y del folclor político de Honduras. Pero se lo voy a decir hoy. Los trato mucho antes de que llegaran a ser comisionados del RNP, pero sobre todo desde que llegaron y han modernizado esa institución. Y lo han hecho de manera civilizada, con posiciones políticas distintas los tres, pero han superado los problemas y han hecho una gran labor. Hoy que se va don Roberto de la presidencia, aunque sigue siendo ahí parte del registro de las personas, se lo digo como se lo digo a Oscar, como se lo digo a Rolando Catán. Han hecho una buena labor y han superado los problemas que los partidos de ustedes tienen en el enfoque electoral, porque cada quien quiere ganar el proceso y nadie quiere dejar fregarse, para utilizar un término popular. Pero estos tres hombres han logrado hacer una tarea digna, respetuosa, y así tenemos que recordarlos los hondureños. Yo no soy mucho para enviar estos mensajes, porque siempre le pongo un margen de duda a todo. Es un principio que me enseñaron desde las aulas universitarias. Pero debo superar ese margen en este momento para decirlo desde mi perspectiva de la verdad, del conocimiento y del periodismo, que estas tres personas han hecho una buena labor en el Registro Nacional de las Personas. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias. Gracias, Renato. Ok. Bueno, el voto en el exterior vuelve a ponerse en el centro de la polémica política. La oposición advierte que la entrega de documentos en el extranjero carece de control y se presta para el fraude electoral. El oficialismo, por su parte, responde que más de 500,000 de hondureños ya fueron documentados y que el voto de la diáspora es un derecho que fortalece la democracia. Hoy vamos a poner sobre la mesa del debate. ¿Es el voto? Esto se lo dejo a Lucecita, por favor, Lucecita, porque esta es la pregunta que hemos consensuado para divulgarla esta mañana y que espero vuestra participación, como siempre, con sabiduría y con el deseo de que las cosas vayan bien, que salgamos bien de este proceso, que se refleje la voluntad del electorado en este proceso y que el 1 de diciembre nos entonemos con la Navidad y con los problemas cotidianos que tenemos en el país permanentemente. Lucecita. Muy buenos días. En pantalla la pregunta de hoy martes. Recuerde que puede enviar su opinión al 9773-6065. Ese es el número de WhatsApp de Frente a Frente. Y por supuesto a través de la red social @FrenteAFrente_HN. ¿El voto en el extranjero será una oportunidad democrática o una puerta abierta al fraude? Esa es la pregunta de hoy, se la repito. ¿El voto en el extranjero será una oportunidad democrática o una puerta abierta al fraude? Envíe sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Pudimos haber preguntado también, ¿es el voto en el exterior una garantía de participación ciudadana o un nuevo frente de sospechas electorales? Y les resumo nuevamente la visión que hay sobre este voto en el exterior. La visión de la oposición, ¿cuál es? Denuncia falta de control en la entrega de 478,000 DNI en el exterior, preocupándose por una posible manipulación del voto para asegurarse de mantener el poder. Advierten que la designación de Zulmit Rivera como vicecanciller, cuyo esposo es comisionado del RNP, supone un conflicto de interés que amenaza la transparencia del proceso electoral en el exterior. Aquí está Oscar, y Oscar nos va a hablar de todo eso, así como lo hemos hablado, con transparencia, sin temor, pero con respeto. ¿Y cuál es la visión institucional del RNP? Esta institución afirma haber documentado a 550,000 hondureños en el extranjero y entregado las identidades a la Cancillería en respuesta a los planteamientos de la oposición. El CNE recuerda que el voto en el exterior es su competencia exclusiva basada en la nueva ley electoral y exige transparencia en su regulación y seguimiento. Esta será la temática que vamos a abordar esta mañana aquí
en Frente a Frente. El voto en el extranjero será una oportunidad democrática o una puerta abierta al fraude electoral. Desde la misma institucionalidad representado por los tres partidos que según la ley tienen los cargos de comisionados del RNP, hoy vamos a quedar, yo espero, convencidos que en lo que respecta a esta institución, las cosas se han hecho con el propósito de identificarnos a todos de la manera más limpia y transparente para que todo lo que tengamos el derecho de ejercer el sufragio lo hagamos el próximo 30 de noviembre. Dichas las cosas así, vamos con nuestra primera pausa comercial y luego al debate, y de pie para dinamizarlo. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Muchísimas gracias a todos los televidentes de Frente a Frente del tráfico vehicular para este día. Estamos ubicados en el Boulevard Suyapa, donde usted está viendo gran congestionamiento porque los vehículos están bien lentos, ya que se está realizando trabajos por parte de la alcaldía. Se le dice a la población que está viendo en este momento a Frente a las 7:13 de la mañana que busque rutas alternas porque el tráfico vehicular está bastante lento, asimismo los que se conducen hacia un centro comercial que está ubicado en este mismo sector, los que van para la universidad, los que van para el centro y para estas zonas aledañas. Les informó María Fernanda Rodríguez. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. El periódico digital tunota.com destaca en su principal portada la quinta jornada del juicio a Carl Sager impondría a Molina en el estrado. También en noticias internacionales puede seguir el minuto a minuto en torno a lo que sucede en Venezuela. Destacan Venezuela reforzará presencia militar en estados caribeños. Maduro adelanta otra vez la Navidad en Venezuela en medio de tensiones con Estados Unidos. Ya la había adelantado el año anterior. ¿Te acuerdas? Sí, como en octubre. Y ahora la adelantó. En septiembre. No te creo. Coincide con nuestro aniversario de independencia. Entonces, me gustaría que leyeras algunos dos parrafitos, por favor. Vamos a ver, las fiestas navideñas en Venezuela darán inicio por decreto. El próximo 1 de octubre. Siempre en octubre anunció el propio mandatario. Pero unos días antes. Nicolás Maduro. Del año pasado. Adelantó las fiestas navideñas en el país que dijo darán inicio por decreto el próximo 1 de octubre en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe próximas al país suramericano. Vamos a aplicar la fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad y vamos a decretar que desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez este año también, afirmó el gobernante. Te voy a revelar algo, Lucecita. Te voy a revelar algo. Así como está Venezuela, nadie duda de que tiene problemas serios Venezuela, sería por la única razón que me gustaría vivir en Venezuela. Porque yo sí soy empedernido amante de la Navidad. No hay mejor época para mí que la Navidad. De acuerdo. Me acuerdo de la familia, me vuelvo más tierno, amoroso, más gente, más civilizado. Sería la razón única que en esta coyuntura de Venezuela me gustaría vivir ahí, por estar 3 meses en plena Navidad. Aunque aquí en Honduras también hay gente que adelanta la Navidad desde octubre. Si fuera por mí, yo arbolito. tendría las lucecitas esas típicas de la Navidad todo el año, pero al final dije, no, me va a aburrir, después no le voy a sentir. A mí el pinabete en la casa, yo era de los que subía a los cerros, como antes no había que pedir permiso para cortar los arbolitos de pino para hacer el arbolito, yo los iba a cortar, me metía en cualquier potrero con la certeza de que ningún dueño de propiedad privada me iba a disparar. Teníamos una solidaridad en mis tiempos que no se imaginan ustedes, no lo vivieron ustedes. Ahí bajaba con el pinito para armar el árbol con mi abuela Lita. ¿Y sabes cómo armábamos el árbol? Con las bombitas, de 1 centavo cada bombita, a inflar esas bombitas.
Y eso era una alegría. Y yo, por mi formación cristiana, por ese temor a Dios permanente, aunque no sea de los que voy a la iglesia todos los días y todos los días peco, me quedé con la Navidad como uno de mis referentes para cultivar el alma, para acordarme de lo pecador que soy y del deber que tengo de seguir esa doctrina celestial en la que creo, ¿eh? Así que por esa razón, ahí sí me gustaría vivir en Venezuela. 90 días en plena Navidad. Desde el 1 de octubre. ¿Algunos otros titulares que tenga ahí tu nota? Vamos a ver, claro que sí. Y después le reponemos el tiempo después de las 9 de la mañana, no se preocupen. Migrantes piden clemencia a Trump al vencer TPS para hondureños y nicaragüenses y lanzan campaña La ausencia tiene nombre por hondureños desaparecidos. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Bueno, le dice don Roberto Brevé a Rolando Catán, bueno, ya que tú a partir de mañana eres el nuevo presidente del RNP, lánzate tú primero. Rolando. Renato, un pequeño precedente. Las elecciones generales pasadas, en el marco de esas elecciones, se extendió la vigencia de la tarjeta de identidad, la azul, hasta el último día de ese año. Al vencerse completamente, todos nuestros compatriotas en el extranjero quedaron necesitados de gestionar su documento para poder hacer todos los trámites que tienen que ver con el país, desde gestionar su pasaporte, inscribir alguna propiedad, abrir una cuenta bancaria, y eso motivó muchísimo a toda la comunidad migrante a poder acudir a los consulados móviles. El Registro Nacional de las Personas, Cancillería, Migración y Extranjería, junto con el Programa de las Naciones Unidas, desarrollaron un nuevo modelo de gestión de consulados móviles, en donde pudimos hacer amplias atenciones en salones de hoteles gigantescos, y tenemos videos que vamos a ver más adelante, en donde, o ahí están en pantalla, de la afluencia de todos los hondureños para gestionar su documento. La comunidad migrante, cuando la ves junta, porque a veces hay una percepción que puede ser un poco naive del migrante exitoso cuando viene en el avión de regreso, con el estreno, etcétera. Pero verlos todos juntos en realidad es un fragmento roto, herido de Honduras puesto allá. Muchos van a inmolarse para trabajar únicamente por sus compatriotas, y el tiempo les significa dinero. Cuando ellos hacen el enrolamiento, en ese mismo momento, al estar en los sistemas, como ya estamos todos interoperando, pueden ir a la dirección de migración a poder sacar su pasaporte, que se los imprime ahí nomás. ¿Por qué nosotros no imprimimos el DNI de forma portátil? Porque tiene ciertas medidas de seguridad adicionales, porque somos el documento base. Es decir, el pasaporte confía en el DNI, la licencia confía en el DNI, pero nosotros somos el documento madre, del cual emanan todos los demás documentos. Entonces necesitan validaciones de huellas, etcétera, que aunque estamos trabajando en poner una fábrica aquí, en poner una fábrica en Estados Unidos para agilizar esos trámites. El ciudadano, en el 60% de los casos, según los números, una vez obtenido su pasaporte, ya tiene un documento válido para poder moverse en Honduras, en Estados Unidos, y ya no necesita regresar al consulado, donde seguramente tendrá que moverse muchos kilómetros, gastar, pasar por la situación migratoria que está teniendo Estados Unidos también ahora, si algún hondureño está en una situación irregular todavía, y todas esas cosas generan riesgo, etcétera. Nosotros, por ley, únicamente, y la ley es muy clara, la entrega de la tarjeta de identidad solo la puede, en el artículo 27, recibir el titular, el apoderado debidamente acreditado o un representante legal. Hemos remitido al Congreso Nacional, desde hace 6 meses, la posibilidad de que terceros, mediante biometría, puedan gestionar el envío de la identidad a los hondureños en el extranjero. Imagínense que nosotros tenemos aquí alrededor de 260 oficinas
para los 112.777 kilómetros cuadrados que tiene el territorio nacional. Estados Unidos son 9 millones de kilómetros cuadrados y apenas 19 consulados. Y estos ciudadanos están dispersos. Y el esfuerzo que han tenido que hacer, tanto el gobierno como los ciudadanos, para poder encontrarse en los consulados móviles, ha sido mayúsculo. Ahora, ¿por qué nosotros no tenemos representación? Porque la ley es muy clara. Nuestra jurisdicción es en el territorio nacional y todo lo referente a los hondureños en el extranjero, en Honduras y en todos los países, lo ven los consulados, las oficinas consulares. El artículo 24 dice que son los agentes diplomáticos o consulares de Honduras acreditados en el extranjero los que tendrán las mismas consideraciones de los registros civiles auxiliares. Y la jurisdicción registral dice que nosotros trabajamos en el registro civil, el registro auxiliar y los agentes diplomáticos que están a cargo de Cancillería. ¿Ya? Cualquier conflicto de interés que esto pueda generar, porque aquí estamos hablando de un tema de seguridad nacional y de servicio al ciudadano, y no electoral, el Consejo Nacional Electoral tiene la potestad absoluta de una página en blanco, porque dentro de las atribuciones del Consejo Nacional Electoral, en el artículo 21 de la nueva ley... Enfóquenme eso, que lo lea la gente también. En el artículo 21 de la nueva ley, en el numeral C del inciso 3, dice que debe de emitir el reglamento del voto en el exterior. Es el Consejo Nacional Electoral. Y aquí, el artículo 80 dice el sufragio de los hondureños domiciliados en estados extranjeros. El Consejo Nacional Electoral tiene la potestad de autorizar. No es en nuestro marco jurídico un derecho, debería de serlo, debería de ser una oportunidad del fortalecimiento democrático, porque la democracia no son las elecciones, la democracia es la participación de todos los ciudadanos en la representación. Somos un Estado democrático con democracia representativa, es decir, de elegir a quienes lo representen. Ahora, pero la ley dice que es potestativo para ejercerlo. Este reglamento no ha sido discutido todavía por el Consejo Nacional Electoral y es aquí donde para los temas electorales se pueden construir las confianzas. Tú decías en la introducción, Renato, algo muy interesante, que nosotros hemos tenido muchos disensos, que nosotros hemos tenido puntos de vista opuestos, encontrados, que representamos visiones políticas diferentes. Y si las visiones políticas distintas y si los disensos los puedes poner en una sola canasta y puedes poner la fuerza social de la izquierda con la capacidad de eficiencia y tecnológica de la derecha, por hablar de clichés, y si podemos escuchar todas las opiniones y en lugar de disensos hacer el consenso, que tanto estuvo de moda esa palabra, que los maestros del consenso eran los Quakers, que decía el fin es la unidad, no la unanimidad. Y si nosotros buscamos cada una de todas esas características para construir eso, ¿por qué otras instituciones o por qué el Estado mismo, el Congreso Nacional, etcétera, no puede poner todas las debilidades y suspicacias que se tengan, que son naturales? Me gustó que hayas usado folklore, porque folk es pueblo y clore es cultura, nuestra idiosincrasia, que podamos usar todas esas diferencias para construir los sistemas más seguros, porque cada vez que Oscar tiene una desconfianza, lo que hacemos es asegurar nuestros procesos. Cada vez que Roberto presenta una desconfianza, aseguramos nuestros procesos. Y en el surgimiento de las múltiples desconfianzas se generan los procesos más seguros. George Steiner, uno de los pensadores más grandes del siglo XXI, se burlaba de que dijéramos la salida y la puesta del sol, porque decía, el modelo de Copérnico sustituyó al de Ptolomeo, es la Tierra que gira, no el Sol que da vueltas. Ya no es la identidad la que vota. Nosotros pudimos construir todo un sistema para que los identifique nuestro ser, para que nuestro ser pueda dar certeza de que estuvimos ahí a través de la biometría. Y eso lo dijimos en estreno, aquí cuando estábamos recién nombrados. Nosotros te venimos a hablar de que vamos a hacer una tarjeta, que la biometría, que se van a poder abrir cuentas bancarias, que se va a poder
trabajar directamente con el rostro, con la huella. Eso ya es una realidad que se va a poder pagar, que vas a tener un QR. ¿Qué es el QR? Nos decían, afortunadamente vino la pandemia y nos acercó el futuro y ahora todo el mundo entiende por qué estábamos hablando de todo eso. Pues ahora tienes un documento que tiene un QR, que puede leer el rostro, que puede leer la huella y que puede dar toda la seguridad. Dios nos libre de que una identidad por sí sola vote y que llegue y que haya una manipulación. La confianza y el fortalecimiento de la pregunta que tienes ahí es de cómo los partidos políticos, a través de sus representantes, pueden construir todo el fortalecimiento en el exterior para generar la confianza o no, porque también puede ser que las logísticas sean, pero todo eso es una discusión política pendiente. Si nosotros insistimos en generar crisis a la manera de poner los bueyes delante de la carreta, nos vamos a tropezar, porque estamos hablando de un tema que todavía no tiene un marco jurídico claro, que haya un reglamento y después podemos hablar. Se ha incluido en el censo preliminar hondureños en el extranjero. Sus razones tendrán y su manera de revisar los partidos políticos. A mi juicio, tuvo que haber existido primero un reglamento para saber a quiénes incluir o no. El Registro Nacional de las Personas tiene la obligación de enviar esa información pasada a las internas. Porque terminando las internas, nosotros enviamos toda la información para que el Consejo Nacional construya el censo. ¿Qué hemos logrado hacer en Estados Unidos? Pues documentar a 518, perdón, en el extranjero en total, a 518,000 personas, de las cuales tenemos 63,000 en procesos de impresión. Hemos entregado 485,000 a Cancillería, hablo de datos mundiales. En Estados Unidos, por ejemplo, ya les hemos entregado 395,000, ese es el número, por eso hablan de las 400,000, pero los ciudadanos ya han tomado 136,041 identidades. Ya 131,000 ya están en poder de ciudadanos en Estados Unidos. Es decir, si las elecciones fueran hoy, se acercarían 131,000 hondureños con posibilidad de votar en esos cuadernillos. Ahora, sigue pasando el tiempo y ellos siguen teniendo la posibilidad de estar o no estar, porque es muy interesante cuando la ley da facultades de votar. Por ejemplo, cuando venció la identidad de los menores, que decían los menores tienen hasta septiembre hasta agosto, para poderse documentar para entrar en el censo. ¿Qué significaba eso? Que si yo cumplía 18 años en octubre, por ejemplo, yo me podía enrolar antes, entrar en el censo y después recoger mi identidad. Entonces uno puede entrar en el censo desde el momento en que solicitó y tramitó su documento nacional de identificación. A partir de ahí, todos estos hondureños tienen la posibilidad de estar o no estar. ¿De qué depende? Del reglamento. Si nosotros seguimos insistiendo, pues lo que estamos haciendo es creando un ambiente de confusión, un ambiente de ofuscamiento innecesario. La ley es transparente y clara y necesitamos que se lea la ley de forma sistémica, porque si solo dices hay 400,000 identidades que las tienen los cónsules y ellos van a tener las papeletas solitos y en esas papeletas solitos con las identidades van a decir, voy a ir poniendo, eso no es una votación. Ya nuestra nueva ley electoral incluye incluso la participación explícita de los partidos políticos en las juntas receptoras de votos, de los 3 partidos políticos más votados. Es decir, una junta receptora de votos tiene que tener la participación política, a diferencia de nosotros. Nosotros somos elegidos, tanto los consejeros como los comisionados, por 3/4 partes del Congreso, pero ahí sí, absolutamente partidario. Pueden enviar gente a los consulados a hacer inventarios. Es más, nosotros mismos, porque Cancillería ya nos ha estado dando los inventarios, pero les hemos proporcionado, porque al final las soluciones salen cuando los problemas surgen. Entonces surgió un problema de desconfianza, donde no tuvo que haberlo habido, pues les hemos dado a Cancillería nuestro sistema, para no solo tener una conciliación con Cancillería, que es lo que hemos ido teniendo en el tiempo, sino que también ya tener nuestro sistema en vivo, de que la gente pueda descargar y no descargar. Y vamos a ir a los consulados y poder tener eso para fortalecer toda la trazabilidad de los procesos de identificación y distribución del ADN de los hondureños. Mira, hace algunos minutos, en pocas palabras, resumiste todo el debate que hemos tenido.
400.000, 500.000 DNI en manos de los cónsules con las papeletas electorales que pueden manipular a favor de alguien todo el proceso electoral, y luego que la esposa del comisionado Oscar Rivera es ahora la vicecanciller y que entonces ella va a ser la encargada del voto en el exterior, que ella va a servir como instrumento para manipular ese proceso. Te doy la palabra, Oscar, para que complemente lo que está diciendo Gracias, Renato. Rolando Catán, porque el propósito del programa y de nuestra empresa es darle certidumbre al proceso. Darle certidumbre al proceso, y cuando tengamos dudas, consultarle a los entendidos y a la institucionalidad si es posible que los cónsules manipulen ya con las papeletas y las DNI sin entregar el proceso electoral, o que la esposa del comisionado vicecanciller delegada para ir a hacerse cargo del voto en el exterior, valiéndose de su cargo, manipule también. La palabra de Oscar Rivera. Gracias, Renato. Y agradecer el espacio para poder explicarle al pueblo hondureño exactamente esa última parte que dibujaste. Es importante que el pueblo hondureño entienda de entrada un elemento fundamental. El proceso electoral lo administra el Consejo Nacional Electoral, no la Cancillería. La Cancillería organiza, dirige el aparato consular y diplomático del país. Son dos procesos diferenciados. La representación del Estado y la representación de la labor diplomática son labores de Estado y son labores de atención al migrante en la labor que realizamos como país. Pero los procesos electorales son labores que las gestiona a partir de la legislación de la ley electoral. La ley electoral, como el comisionado Catán expuso, tiene un artículo que define con claridad cómo se jerarquiza la ejecución del proceso electoral. Primero, en la historia del país, cuando se han desarrollado procesos electorales, no se ejecuta en ningún momento, y te agradezco que me des la ley, no se ejecuta en ningún momento el proceso electoral dentro de los consulados, la votación. Esta ley dice que el proceso electoral se desarrolla en un espacio que definen el organismo electoral, que en este caso se conforma una comisión de los partidos políticos, no de los cónsules, no de la Cancillería, sino que los partidos políticos A, B y C se organizan en Miami, por ejemplo, se reúnen, no convocan al cónsul, no convocan a la vicecanciller, no convocan al canciller, no convocan al gobierno, sino que los partidos se reúnen, se organizan, y esos partidos políticos, así como lo hacen en el municipio de Talanga, y arman y dicen, miren, ve, aquí hay un centro de votación que se llama Iglesia Bautista o se llama Escuela John F. Kennedy, ahí vamos a montar la urna, ¿verdad? Y ahí deciden ellos, de manera independiente, en coordinación con el CNE, montar la urna. Eso no depende de la Cancillería, no depende del consulado. ¿Qué es la generación de la crispación? Que al no tener un reglamento, que eso lo discutíamos con el comisionado Catán, y lo discutíamos en el sentido de la incertidumbre, es que al no tener un reglamento, genera la duda de que en el reglamento puedan poner en un consejo y decíamos, ¿y qué tal si en el reglamento pone el CNE que ahora el Consejo Nacional Electoral define que la Cancillería va a manejar las elecciones? Bueno, ahí sí es un problema, pues, ¿va? Gravísimo. Entonces, la incertidumbre de los partidos es, y yo entiendo a los partidos, y el Pleno entiende a los partidos, que la necesidad de la definición de un reglamento es la confianza. Y la confianza pasa porque los electores y los participantes, que en este caso son los partidos, tengan los elementos definidos para su participación. Porque el proceso electoral para la definición del nivel presidencial, porque la ley también define que solo en ese nivel se elige, esté clara.
Entonces, al tener definido el mecanismo jurídico para la participación, entonces todos los actores están claros. Si yo sé que A, B y C, por ahí es el camino, entonces por ahí me encamino. ¿Cuál es el proceso que genera, digamos, un debate con respecto a la gestión que nosotros realizamos? La administración del documento. El documento tiene la tranquilidad del pueblo hondureño, que ya lo vive todos los días, y es que nosotros le hemos puesto llaves de seguridad a la gestión del documento. Número 1, y le recuerdo al pueblo hondureño, número 1, el DNI se le entrega al ciudadano. El ciudadano es el potestativo del documento. Número 2, el Consejo, con el respaldo del RNP, ha logrado montar un aparato de gestión el día de las elecciones para que la biometría con la huella sea el validador del mismo documento. Yo puedo llegar con el documento de Renato Álvarez, pero si el documento no pega con la huella de Renato, no vota. Y eso le da una confianza al proceso electoral. Y lo otro es que hay un tercer validador, Renato con su documento, con la huella, pero también está la mesa como juez. Y ese juez son los partidos políticos, que no es que se odian, sino que se cuidan, ¿va? Que ven el DNI los tres, ven a Renato y ven el validador de la huella. Entonces son elementos de control para la confianza. Eso para nosotros es fundamental en términos de que cada uno de los participantes, ciudadano, consejo, partidos, le den la confianza al resultado electoral y que eso nos da a nosotros como registro la tranquilidad del trabajo que realizamos, dando así la posibilidad de que la labor que ha realizado a la fecha, no con el nombramiento de la vicecanciller, no, también con el trabajo que realizamos con el vicecanciller Tony, porque también hay que decirlo. Muy bueno. El trabajo que realizamos con Tony en la Cancillería, nosotros lo podemos decir, Renato, con confianza. Y el trabajo que podemos decir que realizamos con el canciller Enrique, ha sido un trabajo meticuloso, ordenado, estructurado, por órdenes de la presidenta Xiomara Castro en la Cancillería, en coordinación con el RNP. Nosotros hemos sido disciplinados como el registro, respetando nuestras facultades constitucionales como RNP, en coordinación con la Cancillería. Pero no podemos negar que esa labor ha sido pensada, digamos, en el servicio a los ciudadanos, en el funcionamiento del país y en el fortalecimiento. Entonces, no es un tema de que de ahora en adelante vamos a empezar a funcionar así. No, es una continuidad del servicio, es una continuidad de fortalecimiento institucional y es una continuidad de mejora de gestión y de confianza que le damos a la Documento Nacional de Identidad y también a los servicios que damos en el exterior. Muchas gracias, Oscar Rivera. Más allá de las explicaciones y del complemento que hiciste a lo expuesto por Rolando Catán, dice mucho de vos el reconocimiento de tu formación, indistintamente qué ideologías profesas, de los valores como persona. Al reconocerle a Antonio García, el ex vicecanciller, todo el esfuerzo y la labor que conjuntamente con la de ustedes participó para ir mejorando todo este tema del que estamos hablando. Y justamente lo reconoce Oscar. Unas horas después, si pasamos a la Apple TV, por favor, que Tony le dirige una carta a Mel Zelaya, donde le comunica de manera formal su renuncia como miembro del Partido Libertad y Refundación Libre y de su comisión política. Mira, el hecho de que vos reconozcas la labor de Tony en esta área, en medio de las divergencias políticas, nos das una lección que la democracia y la institucionalidad y los intereses políticos partidarios no pueden estar por arriba de la institucionalidad y los objetivos de nación. ¿Ve? El todo es superior a las partes, decía el Papa Francisco. Por eso te felicito. Y le expresa su más sincero agradecimiento por la confianza y las oportunidades que se le brindaron.
y le dice que abrazó el proyecto de Libre con la genuina esperanza de contribuir a la construcción de una Honduras más próspera, justa y equitativa, y que este es un anhelo que comparte con la inmensa mayoría de las bases de Libre del pueblo. En política exterior le dice Tony García Amel: la alineación con el gobierno de Venezuela en su conflicto con los Estados Unidos es una posición de alto riesgo que pone en peligro relaciones vitales para nuestra nación, nuestros compatriotas en los Estados Unidos, el comercio respecto aún aumenta los aranceles como represalias, entre otras. La imposibilidad de representar una política exterior con la que estoy en profundo desacuerdo y que afecta a los temas migratorios y consulares ha sido la razón de fondo de mi renuncia al cargo de vicecanciller. Finalmente, me alarma signos múltiples de intolerancia y mensajes divisionistas, declaraciones recientes de la candidata presidencial que abogan por una justicia refundacional. En Honduras la justicia debe ser transformada y debe ser sometida también a la refundación. Rixi Moncada, el 30 de agosto en San Pedro Sula, suponen un peligro para nuestro Estado de Derecho y los pilares de la democracia. Mi decisión se ve reforzada por una reciente preocupación sobre la dirección estratégica que ha tomado el partido y el gobierno. Observo una radicalización que se manifiesta en una postura innecesariamente confrontativa hacia el sector empresarial, actor indispensable para la creación de empleo y riqueza e impuestos. En un sistema democrático la disidencia es un derecho, no un acto de traición. Un traidor no es quien es fiel a sus ideales, sino quien los sacrifica por conveniencia o privilegio. La mayoría de mis compañeros no cuestionan ni plantean nada fuera de la línea oficial o guardan silencio por conveniencia o simplemente son robots sin convicción propia, por no usar otro término. Por estas razones de principio y al no sentirme representado por la actual dirección y actuaciones de Libre, tanto como partido como en el ejercicio del gobierno, he tomado esta decisión irrevocable. Atentamente, Antonio García. En este contexto y conociendo la idiosincrasia nuestra y muchas veces lo enfermo que nos volvemos en política, que venga el comisionado Oscar Rivera y reconozca en Tony García un hombre que le facilitó colaboración al RNP, dice mucho de la persona de Oscar Rivera y de los anhelos supremos que debemos tener los hondureños. Por sobre los partidos políticos, nuestras conveniencias y nuestros intereses debe primar el Estado de Derecho y Honduras. Me salió un poquito solo para felicitarte de nuevo. Te he dado mucho cumbo hoy, pero lo digo con mucha convicción. De los valores que tienes, indistintamente de la ideología del partido a que pertenezcas, porque tenés todo el derecho de pertenecer a donde coinciden tus valores y tu forma de ver la vida. Entonces, solo permíteme para que intervenga don Roberto Brevé, que hoy termina su gestión como presidente en el RNP, y vienen las siguientes preguntas. Ya estas preguntas son como repetitivas por lo que han dicho los comisionados anteriores. ¿Cómo garantizar transparencia cuando se entrega el DNI en el exterior sin suficiente control? ¿Es un conflicto de interés que la vicecanciller esté casada con un comisionado del RNP? ¿No es el voto en el exterior un derecho legítimo de los más de 500.000 hondureños que ya fueron documentados? ¿Debería ser el CNE la única instancia encargada de regular el voto de la diáspora según la ley electoral? Claro que sí. Es que muchas de estas preguntas ya las respondieron ustedes. Y aquí la demanda para el CNE es el reglamento. Es el reglamento que no sé por qué razones no han emitido este reglamento. Hemos visto que... ¿Y si se votara en España? Hemos visto que han ido superando los problemas. Que yo me imagino que a los partidos les dijeron, están creando una incertidumbre que hasta nosotros ya perdimos la perspectiva del desenlace que puede tener este proceso. Pues bien, hacer lo que les hace falta. ¿Qué les hace falta? Porque he escuchado a ambos y han primado que necesitan ese reglamento. Y dile el reglamento para qué a la gente, por si no lo recuerda. Lo necesita el país para generar previsibilidad y certidumbre. La ausencia de un marco jurídico, ese vacío, genera todas las dudas y el ofuscamiento. Y lo dije de esta forma, no se pueden poner los bueyes delante de la carreta porque nos vamos a tropezar. Si nosotros estamos hablando de un censo en el extranjero, pregunta, ¿y los de España? ¿Van a votar en España o no van a votar en España, que hemos documentado también mucha gente? ¿Por qué hablamos de Estados Unidos? ¿Cuál es el marco jurídico que regulará? Y por eso es importante. Y recordemos, Nietzsche lo decía muy claro, la verdad
no es una realidad objetiva, sino una construcción social. Y aquí es donde el pueblo hondureño debe de tener muchísimo cuidado en la construcción de la verdad y las narrativas, porque la democracia al final es el acto sagrado de la representación del pueblo y la forma de gobierno, no son simplemente las elecciones. Y por eso es necesario tener ese marco jurídico claro, como lo dice el artículo 80 para el sufragio en el extranjero, y cuáles van a ser todas las medidas que pueden contemplarse desde ya, Renato. O sea, el Consejo Nacional Electoral en un reglamento puede decir los partidos políticos designarán una comisión en cada consulado para ir a revisar el inventario. Y la plata ya está dada por el Congreso Nacional. Entonces, si se mantiene un vacío y sobre el vacío se ofusca, tú hablabas del folclore, la cultura hondureña. Fíjate que Ramón Rosa, y te lo traje, en 1880 se lamentaba que en Honduras, por larga y dolorosa experiencia, el partido triunfante no podía hacer otra cosa más que asegurar el poder, y el partido caído no podía hacer otra cosa más que aprestarse a la lucha. Ve estas palabras. 1880, Ramón Rosa, donde dice aquí en Honduras. 1880. No puede ser que nuestro país no pueda dar pasos en madurez. Te cité unas palabras del Papa Francisco: el todo es superior a las partes, la unidad es superior al conflicto, decía el Papa, la realidad es superior a la idea. Esos tres valores, con ellos gobernó una situación compleja como era la Iglesia. O sea, esa búsqueda de decir, ok, yo soy una parte, pero el todo, que es nuestra sagrada democracia, y la institucionalidad, hay que defenderlo sobre todo. O sea, la bandera sobre la que debe estar es nuestra bandera, que representa nuestro lema: juntos somos patria, todos los hondureños. Me ha citado como a 10 autores ya, Rolando Catán. Ustedes deben reconocer en Rolando un hombre con mucha formación, ¿verdad? Sí, me pasa permanentemente. Sí. Todos tienen sus cualidades, claro, todos tienen sus cualidades, pero uno debe reconocer cuando otro tiene todavía más cualidades en ciertas áreas. Me ha citado como a 10 autores y los voy escribiendo para ir a verificar esas citas. Te los puedo compartir, tengo los libros, te mandé las fotos de George Steiner, de presencias reales. Yo sé. Pues me trae esto de Ramón Rosa. Aquí en Honduras, en donde malamente se ha dado en llamar política al interés egoísta de una bandería sobrepuesta a los intereses generales de la sociedad, aquí en Honduras, adoptado tal sistema, se sabía por larga y dolorosa experiencia que el partido triunfante, siempre inestable, no debía ni podía tener otra atención que la de asegurar el poder. Se sabía además que los partidos caídos no podían tener más ocupación que la de aprestarse a la lucha, pues la intolerancia política atacaba la seguridad de la propiedad, del capital, del crédito. ¿Quién en semejante medio social, refiriéndose a Honduras, Ramón Rosa, quién en una atmósfera asfixiante en que la aspiración suprema era respirar, podía dedicarse satisfecho del presente y confiado en el porvenir a los pacientes, tranquilos y reflexivos trabajos de la agricultura? Hombre, parece la editorial de mañana. Con ese parrafito ya me duele la cabeza y tendría que leerlo y releerlo unas 6, 7 veces para entenderlo, porque conozco y reconozco mis limitaciones. Hay párrafos que hay que leerlo varias veces para comprender la esencia de lo que se está diciendo. Las palabras son maravillosas, Renato. Ok. Don Roberto Brevé, hasta hoy presidente del Registro Nacional de las Personas, también interviene después de la siguiente pausa comercial aquí en Frente a Frente. Enterarte de... En el CNE pueden decidir estas cosas. Eso debemos tenerlo claro, y sobre todo la diáspora en cualquier región del mundo. Adelante, Luz. Más mensajes. El fraude solo puede suceder de la parte del gobierno porque tienen todos los elementos posibles para hacerlo, porque con el dinero, el poder macabro no se puede dudar. Otro mensaje, licenciado Renato, consúltele al panelista Catán, si sabiendo y mirando que nadie quiere al libre, ellos se están esmerando por un proceso totalmente transparente. Buenos días. El voto en el extranjero debe ser una oportunidad democrática, el proceso electoral es administrativo por el CNE. La certidumbre la dará el CNE, los consejeros del RNP son personas honestas y trabajadoras.
Buen día. Si el Partido Libre fuera respetuoso de la ley y fueran realmente honestos, si tuvieran esa ambición de poder, el pueblo les creería. Pero por Dios, señores, a esta gente nadie les cree, ni las personas en Estados Unidos. Fraude a la vista. Otra opinión. El reciente nombramiento de la esposa de un consejero del Registro Nacional de las Personas como vicecanciller plantea una seria preocupación en torno a la transparencia y la ética en el servicio público. La práctica del nepotismo, además de debilitar la institucionalidad, erosiona la confianza ciudadana en las entidades del Estado. Los cargos públicos deben otorgarse en función de méritos, capacidades y trayectoria, no por vínculos familiares o cercanías políticas. La ciudadanía demanda instituciones sólidas y libres de favoritismos, donde el compromiso con el bien común esté por encima de los intereses particulares. Lo teórico suena limpio y bonito, pero lo mismo es en salud y demás Secretaría del Estado. Pero en la realidad, ¿así funcionan? No, y si no, preguntarse por qué esa desbandada de afiliados al Partido Libertad y Refundación. Buenos días, Renato. Creo que sería bueno que el día de las elecciones, las personas asignadas a cuidar y vigilar las urnas en las mesas electorales, que se les dé un contador manual. Así se sabrá si hay fraude. Otra opinión, conozco gente que pidió cambio de domicilio ya días y aún no le hacen el cambio en el sistema. ¿Por qué?, pregunta el televidente. Muchas gracias, sigue enviando sus opiniones, recuerde que también lo puede hacer a través de nuestra cuenta en X. Mensaje del público. ¿Y cuál es la impresión que le queda? Yo creo que es una impresión positiva, de confianza, y que el tema del voto en el exterior no lo ven como un fraude monumental, sino que lo que explicaron ellos, pues. Mire, desde hace días mi compañero Ulises Aguirre, que tiene mucha experiencia en esto del periodismo electoral, me viene diciendo, mira, es difícil que se haga fraude en el exterior, me dice. Es difícil que se haga fraude en el exterior. Y me explica muchas de las razones. Y que coinciden con lo que me están diciendo ustedes hoy. Y Ulises, que tiene bien clara su posición política. Si es que es difícil que un periodista no tenga su posición política. Allá, como la canalice cuando le informa al público, que tiene que ser con responsabilidad. Pero mucho de lo que Ulises me viene diciendo desde hace meses es difícil, eso del fraude que arguyen que se producirá con esas tarjetas de identidad por estas y estas y estas razones. Miren, yo le quiero dar certidumbre a esto, porque yo no sé quién mete en el debate todas estas cosas. No sé y con qué objetivos. Sinceramente, pero viendo las cosas como son, el CNA es el que maneja el proceso electoral. CNE, perdón. Partidos políticos y CNE, prácticamente ellos son los que toman las decisiones de cómo facilitarle, por ejemplo, que las grandes masas de electores en Estados Unidos, para poner un ejemplo, tengan lo más cercano el centro de votación. ¿O lo deciden ustedes? No lo deciden ustedes. Y tú tienes razón cuando dices, no lo decide la Cancillería, lo decide el CNE, lo deciden los partidos políticos. Por lo tanto, la misión de ellos en lo que resta para el 30 de noviembre debe ser aclarar, reglamentar y generarnos certidumbre de este proceso que nos viene, que no va a ser fácil, claro, por todo el ambiente que hay y el aroma de fraude que hay en el debate hondureño. El CNE es el que debe disipar esos aromas de fraude y darnos certidumbre de que las cosas son como dice la teoría. Un televidente decía, teoría, ley, no es teoría, es ley, es ley, es ley. Don Roberto Uribé. Gracias, Renato. Yo quisiera mencionar la importancia o la participación del Registro Nacional de las Personas en estos procesos. La idea de que nosotros estamos en el registro es para crearle confianza al pueblo hondureño del trabajo que se ha hecho para elaborar todos los insumos que requiere el CNE para generar ese censo nacional electoral, que es lo primordial para los procesos electorales. Nosotros le alimentamos la base registral con actualizaciones todos los meses, para que ellos vayan ya generando ese primer censo preliminar, que lo hicieron ya al principio de este año, y en las elecciones primarias también se hizo el censo nacional electoral sin los ciudadanos en el exterior, que fue alrededor de 6 millones de personas. Ahora estamos nosotros trabajando
en la elaboración del censo de la base registral, pero hay otros elementos importantes, porque no solo es una base registral hecha así de una manera, diría yo, sin la importancia que merecería, sino que hecho con la base completa de la tecnología, el proceso de Identifícate, donde enrolamos más de 5 millones de ciudadanos con toda su biometría, tanto facial como dactilar. Hicimos toda la información del ciudadano, eliminamos la idea de que los muertos iban a votar, porque solo enrolamos a ciudadanos vivos, y también fortalecimos la tecnología en donde alojar la base de datos, en un lugar seguro. No estaba alojada en un servidor donde la lluvia caía, la energía se paraba y los sistemas se colapsaban. No, ahora están bien protegidos, tenemos una base de datos en la nube, ya con la ley contemplada permitiéndonos hacer eso. Tenemos un data center que también nos permite esa seguridad en tierra, y tenemos también una fortaleza importante que es cómo accedemos a estos servicios, la trazabilidad de todos los procesos. Así evitamos, por supuesto, los temas de fraude de los registradores. Ya tenemos una trazabilidad que todo lo que hacen los registradores van en un proceso tecnológico, y también tenemos la oportunidad de darle acceso a todos los ciudadanos de una manera eficiente. Hemos abierto kioscos para poder atender en horas inhábiles, donde son prácticamente ATMs, donde no hay personal, y pueden hacer reposiciones, pueden hacer certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, certificados de defunción, y esto ha tenido un éxito rotundo. Y hemos tenido, los tenemos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y lo vamos a replicar en otras ciudades, porque sí es una oportunidad para todos los ciudadanos de evitar hacer esas filas en las oficinas administrativas. También podemos decir que hemos fortalecido la institución, hemos puesto ventanillas en la mayoría de los hospitales públicos, porque el problema del registro era que las madres tenían a sus bebés en un hospital público, pero no lo inscribían en el registro, sí, porque iban a su aldea, y de su aldea ahí ya no tenían la capacidad de ir a un registro civil municipal. Ahora en todos los hospitales hemos puesto públicos, ventanillas con todas las comodidades para que las madres se inscriban automáticamente a todos sus niños al momento de nacer, y ya se van con su partida de nacimiento y ya llevan su identificación. Entonces, en ese sentido, pues estamos ya trabajando de evitar ese problema que había con las madres. Posteriormente, vamos a hacerlo ya a los niños desde 6 años, darles un nuevo DNI que se va a llamar DINA, que significa Documento de Identificación de Niños y Niñas Adolescentes. Ese ya lo estamos trabajando, y tenemos ya un proyecto financiado por el Banco Mundial de $40 millones, donde vamos a darle a todos los niños de 6 a 12 años y menos de 18 años su DNI, que se va a llamar DINA, para tener ya la biometría de todos estos niños. Y no solo eso, sino tener un expediente único donde se va a registrar toda la vida de salud, las vacunas, las enfermedades, y vamos a tener la oportunidad de tener acceso en los sistemas de toda esa información automáticamente con solo el código de su DNI. En ese sentido, pues vamos a desplegar unas brigadas móviles a todas las escuelas para hacer el enrolamiento en las escuelas con los padres de familia, para tener ese enlace de vinculación entre el padre y el hijo, de manera que cuando tú quieras llevar un hijo menor de 18 años de viaje con solo la DNI de él, va a ser más que suficiente para validar que estuvo. Claro, claro. Y eso va a reducir todos esos trámites engorrosos de buscar abogados, sino que va a ser que no lleve el papel para certificar plenamente la identidad de mi hijo, si es mi hijo o no, cuando estoy en un aeropuerto. Claro, perfectamente. Y no solo eso, antes, con la partida de nacimiento, sin biometría, sin fotografía, la usurpaban. Todos estos migrantes que se van y dejaron ese montón de partidas de nacimiento sin uso acá, sin haber sido obtenido su DNI, otros extranjeros agarraban ese DNI, confabulación con un registrador, y se hacían hondureños con esa, pero ya con la validación facial, con la fotografía, claro, eso se va a eliminar al 100%. Y lo otro es la trata de niños, pues, que
con esos documentos falsificaban, pues, cómo podían validar que ese es o no es la persona. Todo esto es parte de este proceso que estamos nosotros implementando para modernizar el registro. Estamos trabajando también en modernizar las oficinas. Nosotros, después del proyecto Identifícate, que fue la primera labor de tener una base de datos limpia, como dice la ley, ¿sabes cuál es la función del Registro Nacional de las Personas según la ley? Darle certeza, autenticidad y seguridad jurídica a los hechos y actos de vida. Yo creo que faltó algo dentro de esa ley que me voy a permitir decir, generar confianza al pueblo hondureño. Y eso es lo que hemos hecho nosotros tres, cambiar esa imagen negativa que se viene generando desde los años 80. Yo estoy viendo, hay unos recortes de periódico que tenemos nosotros, donde habla de que la desconfianza ha sido tremenda desde esos años. Y eso lo viene arrastrando todos estos procesos donde no se ha dedicado tiempo para preocuparse por los puntos que le generan valor al Registro Nacional de las Personas. Una empresa le genera valor aumentando sus utilidades. El Registro Nacional de las Personas le genera valor aumentando la confianza que tiene el pueblo hondureño en la institución. Y desde los 80s, de los 90s, no digamos de los procesos recientes, del 2013, 2017. Y fue la iniciativa del Congreso de montar una junta interventora, que desde ahí venimos trabajando juntos. Nos conocemos de hace muchos años porque hemos trabajado precisamente en reestructurar el registro, transformar el registro, modernizar el registro. Y esa labor es la que estamos tratando de hacer con todos estos temas, tanto tecnológicos, administrativos, y lo que hemos puesto en la canasta, como decía Rolando, que además de tener divergencias, pero si las ponemos en la canasta desde un punto de vista positivo, vamos a enaltecer una institución. Y esa es la demostración que te agradezco. Tú has expresado muy bien de nuestra labor durante todos estos años para generarle esa confianza que el pueblo había perdido y ahora nosotros poco a poco las estamos recuperando. Y lo voy a decir una vez más, y pido, confíen en lo que les estoy diciendo. Confíen en lo que les estoy diciendo. Esta gente, estos comisionados, han modernizado el Registro Nacional de las Personas. Han modernizado el Registro Nacional de las Personas. Nos han dado certidumbre sobre nuestro documento nacional de identificación. Que el que lo porte es porque nació aquí o porque fue naturalizado. Miren que me raspo, miren que me sangro. Siempre uno tiene que darle un margen de duda a las cosas, por la naturaleza humana. Pero esta gente ha hecho una buena labor. Lo que venga después, y en lo inmediato, el próximo proceso electoral, depende de las normas que ya están establecidas en la ley electoral y de las organizaciones políticas y cualquier otra norma, de la voluntad, de la eficiencia de los partidos políticos en el Consejo Nacional Electoral. Reglamentos para los procesos no emanan del RNP, emanan del Consejo Nacional Electoral. Acercar los centros de votación a los hondureños, a la diáspora hondureña, es decisión de los partidos políticos y del RNP. Quizá Oscar, fíjate, ahí jugaron en un hilito. Nombran a tu esposa, que tiene todo el derecho de ser la vicecanciller, pero ya luego dicen, ella va a ser la delegada en el exterior de ese voto que se va a emitir en el extranjero. Y sabiendo cómo somos de suspicaces sin el ambiente político polarizado que tenemos, miren, la esposa del comisionado de Libre en el RNP no solo es la vicecanciller, sino que le dicen que se vaya para Estados Unidos a dirigir todo esto, o a supervisar todo esto. Pero cualquier suspicacia es rebatida por la ley que dice cómo es que se organizan los procesos electorales. ¿Y quién tiene, según la ley y amparados en ley, las disposiciones de organizar el proceso electoral de Honduras, tanto dentro como fuera del territorio nacional? Son los partidos políticos a través del Consejo Nacional Electoral. Me raspo, hondureños, sangro con lo que les digo, porque dirán ustedes, se ha colocado al
al lado del RNP, pero es que aquí está el Partido Liberal, aquí está el Partido Libre, aquí está el Partido Nacional. Miren, yo soy de lo que creo, si el espíritu de estas tres personas se trasladara por igual a los tres del Consejo Nacional Electoral, menos incertidumbre habría en este momento. Menos incertidumbre habría en este momento. No les pido que avalen lo que estoy diciendo, soy yo el que me arriesgo al decir estas cosas. Si el espíritu con que han manejado el RNP en los últimos años, que me consta, porque desde cuánto hacemos programas, desde que comenzamos con una nueva tarjeta de identidad, se extiende al CNE en estos últimos meses, vamos a disipar muchas dudas. Que los partidos estén pensando cómo hacer alguna trampía, bueno, eso es otra cosa, pero esas trampías se combaten con la ley electoral, con el reglamento y con la voluntad política de la gente en el CNE, que son los que están dirigiendo este proceso electoral. Voy a la pausa y luego los escucho nuevamente. Lectura a través de X, sus comentarios. Donald Funes opina, a ver, expliquen, ¿podríamos decir que habrá fraude? Número 1, ID estancadas en consulados. 2, nacionalizaciones raras. 3, ID duplicados. 4, naturalizaciones express, muertos votando, extranjeros votando con ID de otros. ¿Es posible? Okay. Miguel. Eso de ID, esa es la DNI, pues, es sí. El documento nacional de identificación. El tema de las naturalizaciones, por ejemplo, Renato, fíjate que cuando se hizo así una irresponsabilidad, incluso metimos una querella de que el registro había metido 400,000 nicaragüenses en el censo, cosa que los partidos políticos ven a detalle el censo es público, está hecho. Es una campaña con gente. Y que se empezó una campañita, que esa me gusta ponerle el diminutivo porque lleva la maldad incorporada. Pregunté, quiero ver el registro por país de inscripciones que hemos tenido en los últimos 10 años, de naturalizaciones por país en el Registro Nacional de las Personas, es decir, cuántas personas. En el caso de la mayor inscripción, contando los últimos 10 años, de otra nacionalidad, la mayor, la top 1, era Nicaragua. ¿Sabes con cuántos? Con 170 nicaragüenses naturalizados hondureños en los últimos 10 años. 170, sinceros, 170. Así. Entonces, eso de las naturalizaciones raras, las nacionalizaciones raras, son parte de lo que se denomina hoy en día la posverdad. La posverdad es la construcción de una mentira, pero que toca una emoción verdadera. La desconfianza que tiene este ciudadano es porque ha escuchado en el ambiente, en las redes sociales, gente que se dedica, que vive del espectáculo y de la... Me recuerdan los principios etimológicos de la palabra polités, que es el que se preocupaba por los asuntos de la polis, y el idiotés, que era el que se preocupaba solo de sí mismo. Id es el mismo principio de idioma, de identidad, de idiosincrasia, etcétera. Id significa ser. Entonces, al final hay mucha gente que está más en los sentidos de la idiotez, generando ese tipo de espectáculos. ID duplicadas, recordemos que la votación lleva la lectura biométrica de los ciudadanos. Pero no existe la posibilidad de generar una identidad. Un ciudadano puede perder y pedir una reposición y después encontrarla, pero es el mismo ciudadano. Sí, claro. Eso es cierto. Y a cada ciudadano se le entrega con biometría facial y en su sobre. Nosotros le pusimos también ya un código para que esté activa únicamente la última que se solicitó. Si el Consejo Nacional Electoral quisiera validar eso, por ejemplo, lo podría validar, porque nosotros tenemos esa última situación de cuál es la activa. ¿Y muertos votando? ¿Es cosa del pasado esta ya, definitivamente? Lo que pasaba en el pasado, el muerto no se inscribía a la defunción y ahora nosotros hemos facilitado la inscripción de defunciones, en las ventanías, la obligación de la defunción, modificamos la ley
para que Ok. todos los ciudadanos... Y el Entonces, muerto votando también, ¿cómo levantas un muerto para que ponga la huella? ¿y cómo en se el levanta un biométrico? muerto para que correcto. ponga la huella? Que es un requisito cuando ejerce el hablaba sufragio. de lo de la salida y la puesta Sí. del sol, que en realidad que quedan esas verdades. Por eso trajimos estas imágenes, porque siempre ha sido una estrategia electoral de todas las partes bombardear la institucionalidad. Yo creo que como país podríamos avanzar mucho si empezamos a fortalecer nuestros Otro procesos tema democráticos y importante salimos de es ahí. la resolución de las inconsistencias. Recibimos más de 1,5 millones de inconsistencias entre el registro civil y la identificación. Sí, muy Cuando importante. llegamos Y al ya, registro. y ya prácticamente estamos ¿Corrigieron eso? Corrigiendo Sí. todo, claro. Sí. Eso es bien Y ahora en el importante. extranjero habían miles de inconsistencias, porque como se fueron hace años, encontraron los equipos técnicos nuestros, cuando empezamos a enrolar masivamente en el extranjero, montamos un equipo, el equipo que teníamos en el RNP era bien pequeño, cuando llegamos. Ampliamos el equipo, ahora tenemos un equipo bastante grande, creció casi 1000% el equipo, para atender a extranjeros especialmente, hondureños en el extranjero, que tenemos la capacidad ahora de atender con el equipo, son más de 40 personas que están atendiendo hondureños en el extranjero, porque como se fueron hace tiempo, sus errores en los datos, digamos, una letra, un nombre, hay que ir a buscar el folio del registro civil, y como están en Massachusetts, no pueden ir al registro civil de Oroquina, ¿verdad? Entonces, el equipo nuestro aquí de Honduras se comunica con el registrador, el ciudadano está en el consulado, el cónsul coordina con el equipo nuestro en Honduras, y ese registrador hace la modificación correspondiente a la necesidad que el ciudadano tiene para que, de acuerdo a como esté en el folio, se le pueda corregir para que tenga un pasaporte y un documento de acuerdo al folio de inscripción. Esa situación, Renato, le ha permitido a ciudadanos que no podían tener un documento y que ahora, gracias a esos equipos que el RNP ha montado, hemos podido sanear miles y miles de casos a nivel del exterior. Y eso realmente ha sido una labor que nosotros hemos montado. Y el último que el ciudadano mencionaba era que extranjeros votaran con el DNI de otro. Igual, como votamos con biometría, no puedo ir a votar con el DNI de otra persona porque tengo que poner la huella. Quiero hacer un anuncio, Claro. Renato, Sí. que la apertura que hemos hecho del registro ha sido tan grande que yo siempre decía, ¿por qué no tenemos un centro de contacto? Y acabamos de inaugurar un centro de contacto donde cualquier ciudadano, llamando al 2247-9898, tiene acceso a poder hacer cualquier consulta, su DNI, su inconsistencia, que antes no existía. De manera pues que quiero informar a toda la ciudadanía que marcando el 2247-9898 tenemos un equipo de agentes especializados para atender cualquier consulta de los ciudadanos. Eso no existía. Y ahora sí tenemos la oportunidad de que cualquier ciudadano en horas hábiles, por el momento, más adelante lo vamos a ampliar para otras horas, poder tener esa apertura con el ciudadano y darle seguimiento a sus trámites. Y de esta manera, pues, tener un back office que se preocupa por abrir un expediente de cada llamada telefónica y darle seguimiento, volverlo a llamar y decirle, mire, lo que usted preguntó, esta es la información, y eso no se había hecho antes y que ahora tenemos esa oportunidad. Bueno, ustedes saben que para mí es poco fiable la institucionalidad históricamente del país. Por muchas razones, que son obvias. No voy a perder el tiempo en repetir lo que he dicho un montón de veces. Pero sí les voy a decir, también tengo el deber, cuando las cosas funcionan bien, de respaldar a la institucionalidad que funciona bien. Y no me importan las críticas, que yo me desmarco, intento ser diferente. Esta gente ha trabajado bien. Esta gente ha trabajado bien. Esta gente ha modernizado el RNP, tienen su corazón político porque tienen todo el derecho, se lo garantiza la Constitución, pero esta gente ha trabajado bien. Me decía Oscar hace algunos minutos, mira, me invitan a los programas, a debates con un nacionalista o un liberal, empiezan a atacar y yo tengo que reaccionar como partidario de Libre. Por eso les pido, cuando me lleven a los programas, llévenme como personaje institucional, como comisionado del RNP.
Solo así se puede marcar la diferencia entre el RNP histórico que hemos tenido y el RNP que tenemos hoy, que pueden haber errores, posiblemente, pero creo que es un deber, y en eso yo estoy muy claro, porque me desmarco de la enfermedad política que tenemos metido en el corazón y el cerebro, y reconozco cuando las cosas funcionan. Reconozco cuando las cosas funcionan, y este RNP ha funcionado bien. Lo que venga después depende de cómo organice el proceso electoral el CNE, el Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos. De ustedes va a depender darnos más certidumbre de este proceso, si es que no la hay. Lucecita, nos metimos en tu sección. Sigue leyendo porque vamos a la pausa y después continuamos con el programa. Hay más mensajes. Miguel Nolasco opina lo siguiente: el voto en el exterior solo es muy caro y nunca pasa de 10,000 personas. Lo deben eliminar. Es simbólico ya que no incide. Y en este año sin TPS y con el AI sacando ilegales, no servirá sino para que los corruptos acá traten de usar esas identidades para esconder un fraude. Yo no digo que hay que prohibir el voto de los hondureños en el exterior, pero algo sí es objetivo. Yo creo que nunca en una elección han votado 10,000 personas de la diáspora. Maduro votó... ¿Cuántos votaron? 18. 18,000. Es la máxima. Pero después se ha mantenido 3,000, 4,000, 5,000, Sí. 6. Yo en las últimas elecciones no hay ninguna votación que la diáspora llegue con 5,000 votos. Ahora, no podemos prohibirle esa diáspora que nos manda remesas y que nos alegramos por todas las remesas que nos envía, tiene derecho. Allá ellos sí llegan a votar. Si no les damos las facilidades para que voten o tengan un centro de votación cerca de donde viven, que será muy difícil poner una urna en cada lugar de Estados Unidos. Y solo como la voluntad que tuvimos de pensar en la diáspora, tú sabes que nuestro DNI es bilingüe, ¿verdad? Que los títulos, tú la tienes, nosotros la dejamos en la entrada, pero los títulos están tanto en español como en inglés, para que sea un documento que sirva en cualquier país y tenga el DNI. Esta es No, esta es la licencia de conducir. De lejos se ve. Sí. Ahí está. Ahí está, tanto en español, la de frente. Ah, sí, aquí está. Es que no quería sacar mi tarjeta de crédito. Yo la conozco, está tanto en español como en inglés. Muéstrala, muéstrala. Nombre. Muéstrala al público. Es que yo hasta hoy me doy cuenta de eso. Quisiera, Te voy a tapar tu y número de quisiera identidad. también informarte, Renato, Sí. que vamos a sacar una DNI digital. Está en Estamos español trabajando y con inglés. la dirección de... Ya me di color con mi edad, porque dicen que yo soy un mentiroso con mi edad. Hoy ya es irrefutable la edad que tengo. No, ya estuvo suficiente. Pero eso fue desde el génesis, como el Registro Nacional de las Personas. Ya lo dije, no solo es una institución electoral. O sea, pensamos en toda la comunidad migrante, porque no les aceptaban la tarjeta de identidad anterior, porque no tenía fecha de vencimiento, porque no cumplía las medidas de seguridad. Nosotros tenemos el estándar de OASI, de la ICAO, en español o en inglés, que es la Oficina de Aeronáutica Civil Internacional, y es quien rige todos los documentos de viaje, pasaporte, etcétera, para que nuestro DNI cumpliera todos esos estándares, y los hondureños en el extranjero. Y no solo eso, para los hondureños en el extranjero hay una cualidad diferenciada en la impresión del DNI, que es que se les publica la dirección completa, porque en Estados Unidos, para que un ID sea lo que llaman valid ID, Correcto. un ID válido, debe de tener el domicilio exacto del ciudadano. En nuestro caso, el domicilio exacto es personal y restringido. Entonces, el hondureño allá autoriza y se le imprime con el domicilio, de modo que pueda interoperar con todas las instituciones que le pidan un valid ID en Estados Unidos. Y en esto nos ha ayudado, en este documento nuevo de identidad que tenemos, que debemos sentirnos orgullosos. ¿Qué organismos internacionales nos ayudaron? No, el BID, el Banco Mundial, la OEA, el BESIE, trabajamos con Naciones Unidas. Con Naciones Unidas también como tal. Somos vicepresidentes del CLARCIEV, que es el Consejo Latinoamericano de Estadísticas Vitales y Registros Civiles de toda Latinoamérica. Es la Secretaría Técnica la tiene la OEA. Por elección de todos los países, nosotros somos
vicepresidente. Mira, y si Porque tú mal- consultas. Por segunda vez. Y si mal no recuerdo, me aclaran ustedes si estoy equivocado, hasta dinero del exterior recibimos para financiar este proyecto. Claro, la Unión la Europea. Unión Europea La también. Unión Europea nos Los dio- europeos nos dieron un montón de dinero. Claro. ¿Cuánto nos dieron los europeos? 20 millones de 20 euros millones de en euros. carácter de donación. Donación. El BESIE Ni nos prestó. siquiera está como empréstito en nuestra deuda Y- pública. Regalado los europeos nos dieron para tener este documento. Y con broche de oro quiero cerrar esta conversación. El High Security Printing es una organización internacional de impresiones de altísima seguridad. Tuvieron un congreso en el 2021 donde eligen la mejor DNI de Latinoamérica y Honduras ganó el primer lugar. Bueno, ¿qué les parece? ¿Vale la pena divulgar esto? ¿Se sienten orgullosos de este documento? Deberíamos sentirnos. Más allá de la institucionalidad históricamente cooptada por intereses, y en algún momento hasta por los propios narcos, esta gente ha trabajado bien, se los digo. Y hay que darle el valor que merecen las cosas. Por favor, terminemos con la sección, Lucecita. José Mario opina, el Registro Nacional de las Personas sin duda ha sido ejemplo de trabajo en equipo institucional. Su transformación es evidente, es tangible, mucho valor público por parte de sus autoridades. Esperamos los hondureños que este voto extranjero se contabilice como tal, sin conveniencia, sino democracia total. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas. Háblame de tu esposa, Oscar. Mira el mensaje que me llega. Dice, es lamentable que todavía estén... Bueno, no, es... Hola, buen día. Mandaron a alguien que no es ni conocida, a una jovencita, que porque es familia de alguien de las cúpulas la contrataron. A ver cómo nos va. ¿Qué piensas de cuando se habla de esta manera? Renato, realmente la función pública realmente es una carrera. La función pública realmente no nace de una cuestión esporádica. Y a mí me gustaría realmente no ser un defensor porque tengo, digamos, un interés. Yo le decía en una entrevista a un periodista, fíjate que es bien difícil para mí defenderla. No porque no tenga cómo, sino que porque tengo desde el público, me verían como un interesado. Sí. Pero como me lo preguntás, lo voy a trasladar. Primero, construyó una carrera política al interno de Libertad y Refundación, antes de que yo la conociera. Fundadora del partido, desde que nacimos como fuerza política ha sido parte del partido, ha estado en diferentes cargos de la autoridad nacional, ha tenido la posibilidad de ser funcionaria de este gobierno desde que comenzó el gobierno, fue ministra de la Juventud. Antes de ser ministra de la Juventud tuvo funciones de la autoridad nacional del partido a nivel de 2 periodos previos a ganar como partido a nivel de máxima autoridad de Libertad y Refundación. No es una persona que ha estado fungiendo tareas de nivel de gobierno previo a que ganara Xiomara Castro, es cierto, pero ha estado en funciones de tareas internacionales como partido previo a que gobernáramos. La autoridad máxima del partido le ha delegado tareas a nivel internacional desde que estamos como autoridad, como partido político legalmente inscrito, haciendo tareas de representación en la ONU, en representaciones en organismos internacionales como la OIJ, por ejemplo, es presidenta actualmente del Organismo Internacional de Juventud. Ha estado en tareas en representación en organismos en la ONU, ha estado en tareas en representación en diferentes países del planeta, no solo en tareas del tema de juventud, sino que también en tareas de autoridad partidaria y también en tareas de representación que se le han delegado desde el gobierno. O sea que no solo es una persona que tiene mucha experiencia en el tema internacional, sino que también tiene mucha experiencia en el tema de la función pública. En el actual gobierno ha levantado una institución desde cero, que
había desaparecido el INJUVE. Ella lo convirtió en un espacio funcional. Actualmente ya el INJUVE es una entidad que tiene mucha fuerza y que hoy la presidenta le ha dado una responsabilidad. No tiene nada que ver con la relación personal que tiene conmigo. Es una delegación que la presidenta le da, que a mí me alegra muchísimo, ¿verdad? Que confíen en ella, que el pueblo hondureño tiene que dejar de, y digo el pueblo hondureño en general porque la práctica de la función pública para las mujeres es un reto, ¿verdad? Que no depende en ningún momento de las relaciones personales, no debería depender de las relaciones personales, sino que debe depender muchísimo de esa capacidad que tienen, que las mujeres han demostrado en la práctica, que tienen y que claramente Zulmit ha demostrado ya como funcionaria y que lo seguirá demostrando en la Cancillería como vicecanciller. Bueno, Rolando, ya nos estamos acercando al final, tenemos 15 minutos todavía. ¿Qué es lo que tú quisieras quedara en el cerebro y en el corazón de los hondureños? Me encantaría que Honduras sepa que la construcción de los gobiernos y de la democracia es algo que nos involucra a todos. Que las instituciones públicas deben de tener dos jefes, el futuro y el pueblo. Nosotros como institución pública nos debemos al pueblo. Entrando a un periodo electoral, quisiera que hoy, un día que juega la selección tan lindo y que nos une, quisiera que encontráramos en la construcción del porvenir también unidad. Que podamos tener las diferencias en la elección de quién rige, pero que podamos construir objetivos que nos generen unidad y con las cualidades de todos para hacer los objetivos más grandes y más ricos. Yo no quiero que mis hijos crezcan en una patria rota. Yo no quiero que mis hijos vivan en un país que buscamos hacerlo chiquito, buscamos hacerlo del número de partidarios que tenga Libre, del número de partidarios que tenga el Partido Nacional, del número de partidarios. Edmund Burke, en sus críticas a la Revolución Francesa, decía, en todos lados hay gente muy buena y gente muy mala. La buena política consiste en levantar los buenos y bajar los malos. Y entre todos, como comunidad, poder hacer un gran país. El candidato presidencial del Partido Nacional, yo recuerdo cuando perdió las elecciones con Xiomara Castro, fue y le dio un abrazo y le deseó las felicitaciones. Ha buscado no ser una persona confrontativa y yo creo que ojalá la clase política en general deje la confrontación y se dedique al debate de la construcción de país, porque si no, y así como trajimos esos recortes para demostrar de que este es un ciclo de cada 4 años, vamos al Mundial y nos peleamos por las elecciones, no vamos a salir. Y tenemos, por lo menos desde el grano de arena que hemos puesto en el Registro Nacional de las Personas, la posibilidad de dar saltos cuánticos en materia de desarrollo tecnológico, con capacidad, porque estamos dando de manera pública la posibilidad de que un ciudadano se autentique de manera segura. Yo quiero ese país, yo quiero trabajar, se me dijo, Rolando Catán está coludido y Roberto Brevé están coludidos con Óscar Rivera. Miren, nosotros estamos unidos en la institucionalidad de la misión constitucional que tenemos y sabemos desde nuestras diferencias, porque qué bonito que yo me siente en una mesa y hable no en nombre de X cantidad de líderes políticos, etcétera. Hablo en la cantidad de todas las personas que piensan igual que yo o que esperan tener un funcionario como yo y que me pueda sentar con Óscar Rivera, que tiene otra cantidad de personas que piensan como él, y Roberto Brevé. ¿Y qué pasa cuando nos sentamos y conversamos y cada quien construimos y hacemos la Honduras grande? Y juntos somos patria. Porque cuando tú llegas a una institución, no llegas a gobernar para el partido político al que perteneces, sino a gobernar por Honduras y su bienestar. Eso es hacer la patria chiquita, por eso ¿Cuántos van a aprender eso?
en el pasado y en el presente, cuando se les da un cargo público de la institucionalidad del Estado de Derecho, llegan a gobernar para todos, no para un partido. ¿Cuándo se van a dar cuenta de eso? ¿O seguirán siendo miserables los que así piensan? ¿O alguna vez el corazón, aunque sea de manera divina, va a ser golpeado para que entiendan que se gobierna para y por el bien común, no para el partido al que pertenecen? ¿Cuándo lo van a entender? Pausa y volvemos con los comentarios finales de Oscar Rivera y Roberto Brevé. Para terminar con el tema que hemos tenido como esencia hoy en Frente a Frente, por favor. Bueno, explicar rápido al pueblo Si hondureño. quieres, Sí, con gusto. ponte de pie, por favor. Con gusto, Sí, solo explicar, Renato, con respecto al tema de los DNIs, es importante mencionar que más del 37% de los DNIs han sido retirados por los ciudadanos en Estados Unidos. La mayoría de los DNIs han sido solicitados por los hondureños en Estados Unidos. Eso es cierto, ¿no? Esos DNIs han sido impresos por el RNP, hay una cantidad de DNIs pendientes de enviar a Estados Unidos. ¿Cuántos? Esos 63,000 DNIs los estaremos enviando ahorita en el mes de septiembre, especialmente por el tema del lote de DNIs que vienen vírgenes y que se estarán enviando ahorita en septiembre. Póngase de pie. Esos DNIs que ya se enviaron a Cancillería, los DNIs que ya retiraron y los que están en custodia actualmente en los consulados. Esos DNIs que actualmente tenemos disponibles de que los ciudadanos se retiren, son los DNIs que tenemos que los ciudadanos pueden pasar por ellos en los consulados. Estos DNIs están disponibles para que los ciudadanos pueden pasar por ellos en cada uno de los consulados en el exterior. Esa labor la estamos robusteciendo ahora, estamos coordinando con la Cancillería, es una labor que hemos estado trabajando con la Cancillería, hemos estado trabajando los 3 comisionados para que en esta etapa de aquí a noviembre podamos acompañar una operación para que podamos eficientar mucho más de lo que se ha estado haciendo con la Cancillería y los consulados y fortalecer esa operación de servicio en el exterior, asegurando así de que todos los ciudadanos puedan tener con tranquilidad su documento. Hoy por hoy, Renato, los servicios en la Cancillería y en los consulados han bajado por el tema, especialmente en Estados Unidos, el tema migratorio. Pero nosotros queremos fortalecer ese servicio, robustecerlo y asegurar que los ciudadanos puedan contar con su documento. Es importante también mencionarte de que, si te das cuenta, en el resto del mundo, de 90,000 DNIs que se han impreso, casi todos se han retirado, a diferencia de Estados Unidos. Sí. Hay mucha más actividad de recepción de los documentos en el resto del planeta versus Estados Unidos, claro, por el tema de las distancias que se tienen. Contrasta este dato. Si corres un poquito para tu derecha, el monto total de las DNI emitidas para la diáspora, 518.944. ¿Este dato es el total? El total. Este dato es el pendiente de impresión que lo estaremos imprimiendo 63,000, casi 64,000. Y de esos 518,000 documentos de identidad que se han emitido para la diáspora, 426,528 son para Estados Unidos sí, y 92,416 para el resto del mundo. Así es. Sí, sí, don Roberto. Es importante mencionar, Renato, que nosotros hemos logrado contar con máquinas de enrolamiento en todos los consulados. Anteriormente, el Registro Nacional de las Personas enviaba personal del registro para enrolar y entregar DNIs. Ahora, cada consulado tiene su ventanilla donde están los agentes enrolando a todos los ciudadanos. Eso se va al sistema. El sistema en Honduras lo ve y genera los lotes, y ahí estamos imprimiendo estos 63,000 que faltan, de manera pues que con el procedimiento nuevo que hemos implementado, ya cada consulado, ya no tenemos que viajar, pero siempre hacemos brigadas para ir a aquellas zonas donde no hay consulados y logramos hasta enrolar hasta 10, 12,000 ciudadanos
para poderle entregar su derecho. Miren el esfuerzo que hace el Estado, hay que reconocerlo. Para que voten en el mejor momento 18,000 personas. En las últimas elecciones no han votado más de 5,000 personas, la diáspora. Ahora, si quieren que todos voten, yo estoy seguro que si les acercan los centros de votación a los lugares donde viven los hondureños, en cualquier rincón del mundo, todos van a votar. Claro. Pero ya ese es problema de logística y de disposiciones del CNE, pues. Sí, pero la misión de ustedes está hecha, ¿no? No, y para que tengan una idea, este gobierno, 5 consulados nuevos en Estados Unidos. Con este gobierno aperturamos el servicio de inscripción de hondureños nacidos en el exterior. Por primera vez estamos inscribiendo niños que nacen en Estados Unidos y se están inscribiendo en los consulados como registradores civiles auxiliares. Acabamos de aprobar ahora en el Pleno la posibilidad de reducir los tiempos de inscripción para facilitar el tema de los derechos de los ciudadanos mayores de 6 meses. O sea, la facilitación que estamos dando al servicio en el exterior para la diáspora es grandísima de parte del RNP, asegurando de que nuestros connacionales tengan mejores servicios en el exterior. Y el enrolamiento en todos los consulados a nivel mundial, que son 60 consulados a nivel mundial, nosotros, Registro Nacional de las Personas, le hemos proporcionado al Ejecutivo y ellos ponen el personal en Cancillería, todo el equipo, para... Y eventualmente poder imprimir allá. O sea que es un proceso que vamos desarrollando. Deuda, la fábrica, para imprimir esas identidades. Sí, ahí debe haber algunas modificaciones legales para que el RNP pueda tener, digamos, un agregado registral en Estados Unidos, porque la fábrica sí debe ser manejada por el Registro Nacional de las Personas y que sea personal del RNP el que esté en esa sección consular de cuando se fabriquen, pero son los planes a futuro, ya tenemos los equipos. Vamos a hacer también oficinas en Tegucigalpa para que la gente pueda ir y recibir su identidad en el mismo día con esos nuevos equipos. Rápidamente, Renato. ¿Ya no tenemos pausas, producción? No hablamos de la impresora que hemos adquirido. Antes teníamos una capacidad de imprimir 1000 DNIs por día. Ahora imprimimos 1000 DNIs por hora. Esta es la diferencia. Qué bien. Y Renato, yo creo que va a ser muy importante que la gente recuerde esos números y que los compare con lo que vaya a votar la gente en el extranjero, si hay votaciones, porque te vas a dar cuenta que el ciudadano que está en la diáspora lo que realmente necesita es identificarse para trabajar. Cometiste un error. Si hay votaciones, dijiste. Si hay votaciones. ¿Y qué va a haber, pues? ¿En el extranjero? No lo sé. Ah, ok. Ah, ok. No lo sé. No, está bien, el error fue que o sea, no te mientras no esté por ahí reglamentado. Sí. Muy bien, qué bien. Cosette, Ana Paola, Marlon, yo no sé cuánto escuchan ustedes a individuos como yo. Bueno, no me preocupo, yo cumplo con mi misión, allá ustedes sí cumplen con su misión. Hagan ese reglamento, por favor, hombre, ¿qué les cuesta? Termino con sus comentarios finales, por favor. No, yo solamente quisiera agregar el tema de la confianza. Confianza. De lo que hemos nosotros contribuido en el engranaje que nos corresponde en este sistema. No, agradecerte, Renato, el espacio. Agradecerte. Okay. Solo mencionarte que toda esta labor que se ha hecho en el tiempo ha sido fundamental gracias al trabajo que hemos realizado como equipo. Agradecerte a las diferentes labores que hemos realizado con la Cancillería y seguir trabajando en esta dirección. 5 segundos, 6. Muchísimas gracias, pueblo hondureño. Acuda a votar, confíe en los procesos, confíe en la institucionalidad. Hagamos una mejor Honduras.